Y aquí estamos, bienvenidos, esto es solo una vuelta más. Y quiero decir que efectivamente faltan 10 días para las elecciones. Allí se va a saber si se reconfigura o no el mapa político, pero dejemos la política como si pudiéramos aislarla un minuto y hablemos de la economía. Miren, ustedes saben que históricamente, desde Tato Bores en blanco y negro hablando del dólar, como la Argentina no tiene moneda, como en los últimos 50 años, perdió 13 ceros. Como ustedes saben que durante Menem tomó anabólicos y el peso se creyó dólar y tuvimos un 1-1 y después terminó esa luna de miel. Digo, con la dificultad de Argentina para tener una moneda, efectivamente el dólar es una referencia. Y el dólar informal, el blue, como una mosca, revolea así alrededor de los 200 pesos, que es un precio carísimo, nos parece, le parece a la mayoría de los economistas, y es un precio de miedo, es un precio de pánico. Quiero compartir con ustedes, si lo tenemos, un tuit del consultor Lucas Romero. Miren lo que dice Lucas Romero, habitualmente viene, dice, esto para, ¿viste cómo a veces Osvaldo habla de la rana que se cocina despacito en el agua? Bueno, de repente la rana se despabila con un tuit como este. Ya quedan solo 2 billetes de pesos que valen más que $1 informal. Entiendan dónde estamos parados, ¿eh? Hay solo ahí, como si fuera una colección de figuritas, solo los últimos 2, y son los de mayor denominación, superan $1 informal. Así las cosas. Eso explica por qué a vos te cuesta tanto, no solamente vivir, sino también ahorrar, y que ya realmente pensar en comprarte algo propio es dificilísimo. Tus viejos pudieron a lo mejor, y tus abuelos pudieron. La devaluación y la debacle de la economía hacen que vos, que estás remando, no puedas. Es un contexto económico complicado. Voy a presentar a quienes me acompañan. Está Adrián Amado. ¿Cómo están? Buenas noches. Está Pablo de León. ¿Cómo te va? Está Osvaldo Bazán. ¿Qué tal? Buenas noches. Y Rolo Barbano. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Hay un momento en donde la política también tiene que decir qué va a hacer. Cuando sea 14, cuando sea 15. Bueno, ¿para dónde quiere ir Argentina? Esto genera también nerviosismo en el valor del dólar, si se cierra o no con el Fondo Monetario. ¿Qué piensa Pablo de León? Veíamos recién el Central, nos mostraba imágenes de Alberto Fernández con Evo, con Correa, es decir, son tus amigos de la clase. Claro. Bueno, la cuestión está atada a qué puede pasar con la negociación con el Fondo Monetario Internacional. Me parece que eso es clave. Eso sucedió cuando Alberto terminó estos días de estar en Roma y se fue a Glasgow a la cumbre ambiental, en un lugar aislado de los problemas de acá. Guzmán se quedó en Roma tratando, junto con Belis, de negociar eso. Ahora, digo, ¿cuál es la lógica que muestra este gobierno? ¿Un Guzmán tratando de cerrar con el fondo y con todos los que critica el kirchnerismo? ¿O este Alberto de hoy, verborrágico otra vez, junto a Evo Morales, junto a Rafael Correa, y con personajes como hasta el propio Vudú en la platea? Digo, ¿cuál es la mirada que tiene que haber en el fondo en un momento que la Argentina está urgida por resolver sus problemas económicos? Bien. ¿Quién maneja las riendas? Vos decís, yo ya sé quién maneja las riendas. Vayan a Otamendi y hablen con la... Bueno, pero tampoco del todo, porque veíamos ayer con Marina del Poyeto que si bien Cristina pedía y pedía, pongan plata en la calle, el plan platita, nos recordaba Marina del Poyeto, es 0,3 del PBI. Es decir, si hay platita puesta, tampoco se nota tanto como para cambiar la decisión del voto. Entonces, es auténticamente platita, es poca plata. Es poca y encima plata. de baja denominación, porque en el tuit que mostrabas al comienzo, me llamaba la atención otro detalle. El billete más grande de pesos vale $5. O sea, nuestro billete más grande, y eso muestra también el empobrecimiento general que tenemos, con lo cual, vuelvo a lo que decías, platita, pero la platita son esos billetes que valen $5 como mucho. Nuestra economía está dolarizada y lo que tenemos que comprar todos los días va subiendo al ritmo de ese dólar que devalúa nuestra moneda. Y esto hace que el país sea menos importante, porque todo en el país es más barato. No solo nuestro trabajo, que es más barato. Las empresas son más baratas porque aparte estuvieron bajando sus acciones. Digo, y esto que vos decías, no es que hay un gobierno, hay muchos gobiernos. Porque a Cristina Fernández, por lo que sabemos, no quiere a Guzmán. Sin embargo, Guzmán está. Ahora, Cristina Fernández quiere que Guzmán haga determinadas cosas que no hace, pero también no quiere que haga algunas otras cosas que sí hace. Con lo cual,
Digo, si nosotros no sabemos quién manda, ¿por qué alguien de afuera va a saberlo? Bueno, muy bien. Adri, ¿tenés No, algo? y que esta presentación del libro no es solamente una presentación del libro. Hubo fuertes discursos desde el punto de vista económico. Evo Morales inició su presentación, la parte de que le correspondía, diciendo que el imperio está en contra de una economía alternativa. Y el autor del libro, Evo al Rescate, que es el que se presentaba, es Alfredo Serrano Mansilla, que dirige el think tank CELAC, que es justamente un think tank económico, y ya escribió algunos libros como El pensamiento económico de Hugo Chávez y A redistribuir Ecuador. En ese contexto, el presidente se suma a esta presentación con un mensaje muy fuerte. Y no solo eso, hoy Gabriela Cerruti habló de que Argentina va a respetar el resultado de las elecciones en Nicaragua. Digamos, y dijo que Argentina no ve que haya problemas en las elecciones de Nicaragua. Bien, vamos a hablar con Miguel Kigel, economista, está en Estados Unidos en este momento. Hola Miguel, ¿cómo estás? Hola Diego, buenas noches. Bueno, quiero repetir una imagen, porque uno habla todo el tiempo y después viene una imagen y golpea. Podemos repetir el tuit de Lucas Romero. Te voy a mostrar una lámina como un test de Rorschach y decime vos qué ves en estas manchas. El de 500 y el 1000 quedan más por ahí. Sí. El resto está todo crucificado, parece. Sí. Asociá libremente. Tu trabajo es ese. Sí, pero ¿qué, Y qué el hay billete para de 1000 vale reflexionar? el billete de 1000 vale $5, ¿no? Yo estoy ahora en Nueva York y la verdad con eso no se compra nada. Ni un café te alcanza en algunos lugares. Así que estamos realmente, creo que a donde ha llegado el dólar ha creado un problema serio para la economía argentina, porque no estábamos preparados para un dólar de este nivel. Y bueno, la gente lo sufre, porque la verdad que el problema es que el peso no vale nada. Hoy en día uno recibe pesos, muchos pesos, y realmente tienen muy poco poder adquisitivo. Pero bueno, no sé, podemos empezar a pensar por qué, si querés. Lo que ha ocurrido es que cada vez que el dólar se ha disparado o el peso se ha ido para abajo, en general ha habido una de dos razones. Una es, y las dos creo que están presentes en la Argentina. Una es que hay una gran emisión de pesos, sobran pesos en la calle, la gente no sabe qué hacer con los pesos, las tasas de interés no son atractivas, no hay activos en pesos que sean interesantes, uno no cree en el futuro y con la inflación al final la gente se va al dólar. La otra es que cuando hay falta de credibilidad, como hay en este momento, donde no se sabe qué va a pasar después del 14 de noviembre, la gente se protege en lo que sabe, por lo menos que no va a perder. No sabe si va a ganar, pero sabe que no va a perder, y es el dólar. Y pasa en casi todas las elecciones, y antes de casi todas las elecciones, y en este caso en particular mucho más, porque realmente no se sabe a dónde vamos, no se sabe qué piensa el gobierno. Creo que lo decía recién Osvaldo Bazán, que decía, no se sabe quién es el que gobierna, no se sabe cómo se va a resolver esta interna, y en medio de tanta incertidumbre, la gente se refugia en lo que conoce, el dólar. Esta es la pregunta complicada, pero el dólar, ¿cuánto es un dólar que es tomo las palabras de Alberto Fernández cuando subió, era 60 pesos el dólar, dijo, este es un dólar que está bien, es un dólar cómodo. Usemos el término cómodo. ¿Cuál sería este de 200, hablamos siempre del informal, cuál sería un valor razonable para esta Argentina de hoy, este dólar informal? A ver, en un momento normal de la Argentina, si Argentina fuera un país como es, Brasil tampoco está muy bien, pero un país como Uruguay, como Paraguay, incluso como México, o sea, un país que tiene reservas, un país que está integrado al mundo, un país que no se junta solamente con los Correa y Evo Morales, un país donde las empresas, si ganan plata, pueden girar al exterior, un país donde uno puede importar lo que necesita y para producir. Probablemente un país que tiene muchas reservas internacionales, probablemente el dólar de 110, 120 estaría bien. Lo que pasa es que Argentina no es un país que esté bien, es un país enfermo. Es un país que el riesgo país son 1.700 puntos, o sea, es un país donde ya los inversores no quieren saber mucho con Argentina y no van a poner un peso en Argentina. Es un país que cuenta las reservas porque no alcanzan realmente. Es un país que está preocupado por eso. Es un país donde la inflación va a superar el 50% este año y es probable que el año que viene esté en niveles similares. Entonces, es un país
llamémoslo enfermo por ponerle un nombre. Y cuando uno está enfermo necesita otra medicación que cuando uno está bien. Entonces el problema de Argentina es que está mal, que está enferma, y entonces necesita un dólar que no es el dólar que necesitaría en un momento normal. Es un dólar, probablemente, no sé si es 200 el número, no es 100, por ahí es un poco menos si se calma un poco el mercado con el fondo. Podría bajar a 150, 160, pero va a bajar sí y solo sí hay un acuerdo con el fondo, si hay un rumbo, si hay un programa económico, digamos, si el Banco Central muestra que no está emitiendo a lo pavote, si el Tesoro no le pide plata al Banco Central. En otras circunstancias podría ser mucho menos. En el país que vivimos hoy, donde todos estamos nerviosos, donde se ve que, digamos, la gente no quiere tener peso, donde los precios suben, donde no sabemos qué va a pasar con la tasa de interés, qué va a pasar con los bonos, bueno, eso es otro precio. Pablo de León. Kiel, buenas noches. Usted hacía referencia recién al tema del 15 de noviembre, esto es el día después de la elección, y aparece la palabra maldita que es devaluación, que la característica que quizás aparece es que los salarios se hacen puré rápidamente. Digo, ¿hay otra opción a la devaluación después del 15 de noviembre o no la hay? Bueno, a ver, primero que Argentina tiene un problema de atraso cambiario. Segundo, que cuando hay atraso cambiario se puede corregir de varias maneras. Uno es depreciando más rápido, o sea, no ir a una devaluación, sino empezar a devaluar al 4, 5, el número que sea por ciento por mes, en vez de ir al 1 por mes, porque el gobierno de alguna forma se fue metiendo cada vez más en el pozo, devaluando al 1% cuando la inflación era 4. Pero Miguel, Entonces, déjame meter una cosa acá, porque se habla de sincerar los precios, sincerar las tarifas, y también que el dólar vaya corriéndose a su precio real. Si todo eso pasa, ¿a cuánto subiría la pobreza que ya está en 42, 45? no, esa es la gran preocupación. Por eso es que uno no dice devaluemos. El problema es, uno no dice devaluemos y a veces no devalúa devalúa el mercado, o devalúa el Estado o devalúa el mercado. Si el gobierno no corrige rápido, el problema que va a tener es que se va a quedar sin reservas. Y si se queda sin reservas, la devaluación viene sola, no porque el gobierno devalúa, sino porque no tiene cómo defender el tipo de cambio oficial. Entonces, llega un momento para que el gobierno no devalúe o pueda mantener algún tipo de cambio, sea 100, 105, 110, 120, tiene que tener dólares para poder equilibrar, digamos. Si hay mucha más demanda que oferta, el precio sube. Esa es la primera ley de la economía. Y en el caso del dólar pasa lo mismo. Entonces, si hay mucha más demanda que oferta, ¿qué hace el Banco Central? Tiene que vender dólares. Si no tiene dólares, ¿cómo hace realmente para evitar ese sinceramiento o ese problema? Y ese es el gran dilema que tiene Argentina. Una opción es programa con el fondo, crear confianza y que vengan dólares. Pero para eso falta mucho, no se consigue en 2 meses. Entonces estamos ante una gran encrucijada y que va a haber que pasar el verano. Digamos, no va a ser un verano fácil. Bien, ¿qué título? Si fuera gráfica, Miguel Kigel, 2 puntos. No será. Osvaldo o Rolo, ¿qué quiere? Como quieras, puedo hacerlo yo para tener la cámara vos. Adelante. Miren la moneda Perfecto. que total No, se está puede bien. esperar, podemos esperar un rato. Buenas noches. Gabriela Cerruti dijo hoy en conferencia de prensa, el aumento no es del dólar, el aumento es del dólar blue. ¿Qué quiere decir el gobierno cuando dice esto? Y lo que pasa es que hay un dólar que está controlado. Es como que digan, no sube el precio porque yo lo estoy controlando. Claro, si yo lo controlo, no sube. El problema es si ese control hace que estemos ante un precio artificial, ¿no? Esa es la pregunta que se tiene. Porque muchas veces se ha fijado el tipo de cambio. En la convertibilidad, los que tienen memoria, las tablitas de los años 70, infinidad de veces se ha fijado el tipo de cambio y no hay gobierno que diga no voy a devaluar. Yo no conozco ningún gobierno en Argentina o en el mundo que diga no, en enero voy a devaluar. Ya sabés que devaluás mañana. Entonces tiene que defender con uñas y dientes lo que tiene. Lo que sí, el mercado quiere decir los inversores, la gente en la calle huele que algo está pasando, que algo no anda bien. Esto de decir el aumento no es del dólar, el aumento es del dólar blue, ¿es minimizar el problema, es no entender el problema? Yo no sé si lo entienden o lo quieren esconder, porque antes de una elección uno siempre quiere quedar bien. El problema es el dólar blue, el problema es el dólar.
el dólar que puede comprar, que se usa, digamos, las empresas, el que es libre, el que se puede comprar sin restricciones se llama contado con liqui, y no está a 200, está a 215. A ver, Rolo. Miguel, buenas noches. Si el gobierno decide radicalizarse entre estas dos opciones que tiene en estas variantes de política económica, si va por el lado de mayor control de precios, seguir regulando las exportaciones o limitarlas como con el tema de la carne, ¿hacia dónde vamos y qué consecuencias vamos a ver en el corto plazo? Imaginando un kirchnerismo con Cristina comandando, yendo a fondo con las viejas recetas que ya le conocemos. ¿Qué vamos a ver en la economía en diciembre, en enero, en el corto plazo? Bueno, lo que pasa, yo creo que lo que va a empezar a pasar es que si uno restringe los precios y no los deja subir, empieza a faltar mercadería. Si uno no deja, digamos, quiere cuidar los dólares y no se puede importar, desabastecimiento, no va a haber producción, la gente se va a quedar, como pasó hace poco con FATE, fue que no entraban productos y la gente la producción paró. Entonces, si se paran mucho las importaciones, lo que va a ocurrir, porque no tenemos dólares y porque no queremos vender dólares, el problema que va a pasar es que la economía se va a frenar. Y lo que yo quiero decir es que el problema va a venir igual. Yo creo que lo triste de Argentina en este momento es que, obviamente, yo veo un verano difícil. Lo triste es que lo estamos antes de cualquier tipo de ajuste, que seguramente es inevitable, no digo de qué, no sé cómo lo van a hacer, pero va a ser difícil, tenemos ya más de 40% de pobreza. Bien. Entonces, esto hay que manejarlo de forma tal de, que de tener un buen sistema de contención, porque la pobreza no podemos vivir en un país de pobres. Miguel Kigel, muchísimas gracias. Placer estar con ustedes. Bueno, la síntesis está ahí. Lo que viene no es fácil, o lo haces vos y te la bancás, vos gobierno, o te lo hace la realidad. La historia es de los bebés argentinos, cuando aprenden a hablar, les enseñan esta primera frase. O ajustás vos o te ajusta el mercado. ¿Aló? Al final le vamos a cumplir la predicción al marido de Pampita, ¿eh? ¿Cómo era? Sí, yo creo que se viene un dólar Luciano Castro, 3 gambas. ¡Qué elegancia, Francia! ¿Estamos al aire? Sí. Uy, perdón. Por ahora. Sí. Pero es Sarasa igual, toda esta parte es Sarasa. Nunca me avisan. También le avisó Stiglitz a lo que venía, hablando de avisar. ¿Usted supo a qué venía cuando vino? Vos sabés que Stiglitz me dijo, quédate tranquilo que viene un kirchnerismo moderado. Había leído las páginas de los diarios argentinos y decían eso. Es verdad. Así que yo dije, bueno, agarro una versión más racional. Agradezca que no la llevaron hoy a la presentación del libro de Evo, porque usted en cualquier momento lo sacan de gira ahí también con vudú y todo. Sí, la verdad es que no fue Eve de Bonafini porque dijo, no, se zarpan ahí. Le pareció mucho ya, Eve, está Pero claro. bueno, yo estoy rejugado y sin fichas. A veces cuando suena el despertador a la mañana abro los ojos, miro el techo y un poco me quiero matar, pero... No, le aviso que no haga esa confesión descomunal con el micrófono abierto. ¿Eh? No, ¿Y pero por qué? no me tiro por el balcón por miedo a caer encima de un portero que a esa hora manguerea la vereda, porque no quiero ponerme en contra del gremio de Víctor. Haga lo que quiera, elija la forma que quiera para terminar con esta vida cruel. Yo Pero arranco esa a la no. mañana y sobre un siempre encargado no. A la mañana tengo 14 o 15 audios de WhatsApp de Máximo. ¿Y qué dicen? No es fácil trabajar así. Esperá, uno dice... Hola, Juan, ¿cómo estás? ¿Qué? Así arrancan los audios. A ver otra vez. Esperá. Hola, Juan, ¿cómo estás? Son tremendos. ¿Habrá algún otro audio de los que se pueda mostrar, eh? Esperá. A ver. Hola, Juan. Dale a la maquinita. Pero desde El Exorcista no escucho esta voz de la... A mí me asustan un poco. Juan Carlos. Acelerá nomás. Tremendo. Yo estoy muy
con mucho miedo. Está bien, y bueno. Porque es lenta acéptelo esa el agonía, miedo, es no se como pelee ir contra el bajando miedo. despacito por un tobogán que te lleva a Sudán del Sur, que dicho sea de paso hay un poco menos de inflación que acá. En Sudán del Sur, en el norte no sabemos, pero en el sur no. Bueno, los dejo porque Basualdo me dice que corte. Sí, porque está gastando mucha luz, es verdad. Sí. Gracias. Mañana sigo, vos decís, en el ministerio. Usted siga, ya les van a avisar. ¿No querrás pasarle la llave a Diana Mondini? Diana Mondini, le hago así. Chao, ministro, adiós. Bueno. Bueno, fíjense ustedes qué linda es la realidad y cómo pasamos de un tema fabuloso e inspirador como este a otro video muy inspirador. Ahora me pongo serio. Imágenes que sacudieron un poco, nos llegaron de Chile. Digamos, ¿vos podés pedir desmilitarizar el ejército con armas en la mano o es un capítulo de Los Simpsons? Es decir, si vos tenés una ametralladora, ¿podés pedirle al otro que se desarme? Bueno, en los capítulos de Los Simpsons podés, pero acá en Chile también podés, mirá. En consecuencia con nuestros Cuidi Quecheyem, que sostuvieron el Huaychán contra los invasores incas, españoles y el Estado chileno, instamos a esta nueva fuerza policial y militar, perros guardianes de los ricos, a hacer abandono de nuestro territorio, porque serán derrotados por la fuerza del pueblo mapuche en armas. Bueno, esta es una amenaza al presidente chileno Sebastián Piñera. Falta poco para las elecciones en Chile. Está militarizada varias zonas del sur de Chile y este grupo radicalizado de mapuches o autopercibidos mapuches dice o amenaza al gobierno de Piñera y dice se tienen que desarmar, tienen que desmilitarizar la zona. ¿Cómo es, Rolo? Diego, es una zona que en este momento se podría llamar casi una zona de combate, porque vienen en los últimos días de tener un enfrentamiento armado, parte de los mapuches, con la policía, con el ejército chileno. Hubo un muerto, un herido, una herida muy grave. En algún momento se dijo que era una segunda víctima mapuche. Y los mapuches, o por lo menos este grupo, hizo descarrilar un tren de carga el miércoles en la Araucanía. Por eso habla de los sabotajes y de la lucha armada. De eso estamos hablando en Chile. Están en plena acción. No es una cuestión solamente de cortar rutas o de hacer amenazas, sino que están en enfrentamientos armados. De alguna manera, y esto es lo que nos asusta, me parece, es como volver al futuro para nosotros. Es en qué podríamos llegar a convertirnos, qué se podría convertir nuestra Patagonia si no se toman determinadas medidas, ¿sí? Si no se cambia ese futuro que ya lo podemos estar viendo del otro lado de la cordillera. Y como si bien no es la escala y la sofisticación, porque hasta ahora no han tenido esta cantidad de armas, sí en la Patagonia Argentina ya hubo atentados, hubo incendios, hubo gente herida, más allá de que han matado animales, robado herramientas, etcétera, pero amenazas con armas de fuego también. Es decir, Diego, no es lo mismo, pero hay que prestarle mucha atención. No es lo mismo, pero yo te hablaba de volver al futuro. ¿Por qué? Porque muchos de los líderes de las protestas mapuches acá van a entrenarse a Chile con esos grupos. Facundo Jones Wala está preso en Chile por atentados que cometió con esta gente en Chile. Por eso él después importa una forma de actuar, una forma de cometer actos de violencia buscando un resultado que siempre tiene que ver con algo que el gobierno argentino niega, que es una forma de terrorismo. O sea, ir a hacer descarrilar un tren buscando un resultado que tiene que ver con lo político es claramente un acto terrorista. ¿En qué sentido lo digo, Diego? El fin de hacer descarrilar el tren no es robar el tren, no es provocarle el daño al tren, sino provocar un estado de conmoción. Por eso hace tanto ruido cuando en la Argentina se dice, no, son hechos aislados. Quemar un club es quemar un club. No, la realidad es que lo que nos están mostrando estos grupos es que ellos cometen la violencia para generar un resultado. El documento de Jones Wala, que leímos acá en el programa, hablaba justamente de una relación con los grupos chilenos.
Bien, está José María del Pino, es nuestro corresponsal en Chile, para ampliarnos esta información. ¿Cómo está, José María? ¿Qué tal, Diego? Los escuchaba atentamente el análisis. Efectivamente, volver al futuro, porque yo les puedo decir que esto en Chile hace 3 años no era así. También se quemaban predios, también se quemaban casas, se hacían cortes de ruta, pero no veíamos estas armas, no veíamos este nivel de articulación paramilitar, no habíamos tenido las confiscaciones que existen en Chile por parte de la Policía de Investigaciones en Temucuicui. Se confiscaron 1.777 plantas de marihuana. Es decir, ahí hay una vía de financiamiento de estos grupos que son, y comparto, no sé quién era el analista en mesa, pero comparto que son grupos terroristas. Estas son acciones del terror. Otra forma de financiamiento que tienen, esa es una zona forestal. Es el asalto a las forestales para generar un mercado ilegal de la madera. ¿Y con eso qué se financia? Por una parte, el armamento. Tenemos ya confiscado armamento de origen israelí, armamento de origen norteamericano, armamento de origen ruso. También las acciones políticas, la colaboración internacional. Se está investigando en la Fiscalía de la Araucanía la apertura, ojo ahí Argentina, la apertura de pasos fronterizos no establecidos en la Araucanía para que haya una mayor colaboración entre grupos como el de Jones Walla con grupos como el que ustedes estaban viendo, que es Huauchan Aucán Mapu, que es el grupo que emite ese video que ustedes estaban mostrando hace pocos minutos en pantalla. Es decir, estamos frente a grupos que se autodenominan mapuches, porque ahí hay que hacer siempre el matiz. También hay agrupaciones mapuches que están yendo por la vía política, por la vía pacífica, a través de la Convención Constituyente en sus reivindicaciones, a través del diálogo. Pero estos grupos, que son hoy en día más bien grupos armados, paramilitares, que tienen incluso objetivos económicos en la zona, ocupan la causa mapuche y se autodenominan mapuche, pero no podemos comprobar que haya un vínculo directo entre ellos y los líderes comunitarios sociales del pueblo mapuche en el sur de Chile. ¿Cómo cayó o qué respuesta está dando el gobierno de Piñera a esta proclama que se leyó hoy, esta amenaza y esta presión para desmilitarizar el sur chileno? La respuesta de Piñera fue a la 1:15 de esta tarde en el Palacio de la Moneda, escoltado por el ministro de Defensa y el ministro del Interior. ¿Qué dijo? Que esta es mayor razón aún para extender el estado de excepción constitucional por evidente alteración del orden público en la Araucanía. Pero Piñera ya no puede extenderlo por decreto. Esta segunda extensión requiere la aprobación del Congreso. Por tanto, emplazó al Congreso a que lo apruebe. Recordemos que Piñera es minoría. Pero adicionalmente le mete otra presión al Congreso. Y es que este estado de excepción es apoyado por la mayoría de la ciudadanía de la Araucanía, al menos eso nos dicen las encuestas, y ha convocado una consulta ciudadana para entregarle esos resultados al Congreso y que los parlamentarios no voten esta materia por alineamiento ideológico, sino por lo que la gente está buscando. Y en ese sentido se espera que este fin de semana voten cerca de 90.000 personas en esa región para entregarle su opinión al Congreso sobre si mantener o no las fuerzas militares desplegadas en estas 4 provincias. Ahí voy con Rolo, pero ¿qué dice el plebiscito? ¿Qué le van a preguntar concretamente a la gente? Si está usted a favor de que se extienda el estado de excepción constitucional y despliegue las Fuerzas Armadas. Esa es la base de la consulta. Bien, y perdóname, ahí te doy, Rolo, pero ¿y qué quiere decir este estado de excepción? ¿Qué pueden hacer las Fuerzas Armadas que antes no podían? Las Fuerzas Armadas primero están desplegadas colaborando en todas las acciones de Carabineros. Tú, si vas en este momento a la Araucanía, Diego, hay tanquetas, hay checkpoints en las carreteras, hay patrullajes militares de infantes de marinas y del ejército, hay jeep militares desplegados, hay Hammer por todos lados y se puede abrir fuego en enfrentamiento de combate si es que Carabinero abre el fuego primero con estas personas. El caso de ayer que ustedes decían, fueron 15 comuneros mapuches, la primera información que tenemos, los que abrieron fuego cruzado con infantes de marina. El problema es que al menos uno de los heridos era un civil que quedó atrapado por el cruce de fuego, un civil que volvía desde su trabajo a la casa acompañado por su señora. Esa es información que yo mismo he podido comprobar esta tarde. El nada tenía que ver ni con los comuneros ni con las Fuerzas Armadas. Rolo. José, ¿y cuál es el reclamo de máxima que tienen estos mapuches o autodenominados mapuches? ¿Ellos quieren directamente que el territorio pase a conformar una nación mapuche o
es más humilde el reclamo. Lo digo pensando en que del otro lado tenemos también grupos mapuches y que algunos de ellos están hablando de generar una gran nación mapuche en el sur, en la Patagonia, tanto de este lado de la cordillera como de aquel. Distingamos entre aquellos que están haciendo la acción política, que están apuntando más al reconocimiento constitucional del Estado, a la plurinacionalidad de origen de Chile, la nueva constitución, de aquellos más radicalizados. En Chile los grupos radicalizados como este, insisto, el que ustedes vieron en el video, ellos son soberanistas, están pidiendo la instalación de una gran nación mapuche. La pregunta es, 1, si realmente son mapuches, 2, si ¿realmente quieren soberanía por reivindicar culturalmente a su pueblo o para seguir haciendo las acciones económicas que sabemos que están haciendo en la zona? Es decir, este mercado ilegal de la madera, es decir, las plantaciones de narcotráfico. La verdad es que no sé realmente si las intenciones son sociales y reivindicativas políticas o más bien una muy egoísta intención económica por parte de estas agrupaciones. Osvaldo. Sí, José María, pronto habrá elecciones en Chile y las últimas encuestas están hablando de que le está yendo muy bien a José María Katz, el candidato derechista. ¿Esto que está pasando en el sur de Chile puede ser que esté asustando a la sociedad de alguna manera y que vuelque a favor de Katz a muchos votantes? Es una gran pregunta, Osvaldo. Yo conversaba ayer con Axel Callis y Cristian Valdivieso, ambos analistas políticos en Chile. Me decían que no es que en Chile las necesidades sociales del estallido hayan desaparecido, cambió el orden de prioridad. Se ha posicionado como primera prioridad de los chilenos el orden público y la seguridad pública. Y ahí tú tienes dos candidatos confrontados en polos opuestos. José Antonio Kast, de la derecha ultraconservadora, que ofrece mano dura, militares e incluso estado de sitio, es decir, un estado de excepción constitucional aún mayor en la Araucanía para ponerle fin a este conflicto. Y por otro lado, Gabriel Boric, del Frente Amplio y el Partido Comunista, que habla de un diálogo transversal, indistintamente si las agrupaciones están armadas o son agrupaciones pacíficas, y pone como ejemplo a las FARC. En ese frame, en ese marco comunicacional, también se está polarizando la elección chilena y hoy tenemos a estos dos candidatos punteando las encuestas y representan polos totalmente opuestos, pero es porque el orden público, no solo por la Araucanía, también por lo que hemos visto por el estallido social y las protestas, ¿no? Se ha tomado la agenda como una de las primeras prioridades de los chilenos. Pablo. Yo en realidad no tengo una pregunta para José María concretamente, sino más para que compartamos todo en la mesa. Digo, viendo estas imágenes, nos hacen retrotraer a épocas horribles de nuestro país. Miremos eso, miremos el armamento. Y entonces yo pregunto, ¿cómo un Estado democrático, gobierne Piñera, Alberto Fernández o la calle Pou, puede reaccionar ante eso? Digo, ¿cuáles son los resortes constitucionales para reaccionar a eso? Obviamente, ellos plantean, con armas en la mano, desmilitarizar la zona de la Araucanía. Lo que digo es, ¿cómo reaccionás desde un gobierno democrático a esto? Con las Fuerzas Armadas, cumpliendo la ley, pero tenés que reaccionar de una manera en la cual todo esto no se puede permitir. Pero Pablo, ¿esto a qué nos hace acordar? Considera que estas acciones, por supuesto, no tan brutales como esto, pero que no son terrorismo, que son hechos de violencia aislados entre sí. Porque ahí ocurre una cosa, y es que la palabra terrorismo queda embargada, digamos, para cierto sector o espacio político, y remite solo a lo que pasó en los 70, digamos, como si diversas cuestiones solo se pudieran aplicar. Entonces, no toques la palabra terrorismo, no uses la palabra terrorismo fuera de lugar, porque eso solo es lo que ocurrió en tal circunstancia. Pero vos fíjate que lo que nos está contando José es que hay un patrón de forma de organizarse y de financiarse que equipara a estos grupos autodenominados mapuches con las fuerzas paramilitares de Colombia, con la FARC. Y estamos hablando de fuentes de financiamiento que tienen que ver con el narcotráfico, en este caso con la tala ilegal de bosques, para comprar armamento. Esto es calcado de lo que pasó en Colombia. Por eso está muy bien lo que dice José María y que vos rescatás, que nosotros corrernos de lo que por ahí es nuestro ejemplo último de las épocas de los 70, de la subversión. Y acá hay elementos que tienen que ver con los negocios y con toda una cosa. Entonces yo insisto con esto, digo, ¿cómo reacciona un gobierno democrático, de modo constitucional? O sea, rigiéndose con las leyes, sin perder, digo, porque vos citabas el caso de que el derechismo le está ganando una fuerza más de derecha que Piñera, hoy es favorita en las encuestas. Es muy delicado el tema. Bien, vamos a sumar, José María, quédate, vamos a sumar a la conversación a Gerardo Milman, que integró el Ministerio de Seguridad de Patricia Bullrich y conoce el conflicto del lado argentino. Gerardo, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Diego? Buenas noches, ¿cómo les va? Bien, danos una mirada de este video que impactó tanto y de lo que está sucediendo en Chile. Bueno, lo que vemos en la hermana República de Chile, en las regiones del Biobío y la Araucanía, es el futuro de la Patagonia, de la comarca andina argentina, si no tenemos una correcta caracterización de lo que allí está ocurriendo, digamos. Hoy, por supuesto, Chile tiene una historia mucho más prolongada respecto de estos hechos de violencia, no son nuevos, la región está militarizada y se usa una excusa, digamos, que es la nación mapuche, pero la verdad es que hay comunidades mapuches muy adaptadas, muy integradas a ambos pueblos, y acá lo que tenemos son grupos de extrema violencia que no reconocen ni la soberanía chilena ni la soberanía argentina, que no están dispuestos a rescatar la constitución de ambos países, ni las leyes, ni los mandatos populares de los gobiernos elegidos democráticamente, y a mí me preocupa lo que nos pasa a los hermanos chilenos, pero es un espejo en el que no quiero ver a nuestra Argentina. Lo discutimos hace poco en tu programa, Diego, yo tuve la oportunidad de estar, y lo que hoy en la Argentina es una usurpación en muchos terrenos, hay más de 150 causas penales vinculadas a la comarca andina, 3 provincias argentinas, se va a convertir en una ocupación, como le pasa a los hermanos chilenos. De manera tal que nosotros tenemos que solidarizarnos, por supuesto, con los hermanos chilenos, tratar de que la violencia baje, que se ponga la ley, el orden, la Constitución, el Estado, la justicia, todo del mismo lado, y en la Argentina también ver esto, porque tener la alarma de que si dejamos que estos grupos crezcan, ese es el futuro que le va a tocar a una región, a una de las regiones más ricas del mundo y de nuestra Argentina y nuestro Chile. El gobierno actual tiene una política más errática con respecto a esto, le baja el precio, no quiere hablar, por supuesto, de terrorismo, y bueno, hay mucho cuestionamiento al INAI también, y siempre se dice que hay que resolver esto, dice el gobierno, conversando. ¿Qué experiencia tuvieron ustedes cuando fueron gobierno de conversar o tratar de llegar a acuerdos? ¿Fue posible? ¿Es posible? A ver, Diego, hemos visto las imágenes en Chile, fuertemente armados, hay decomiso. Hoy Carabineros y la Infantería de la Armada chilena ha decomisado fusiles de grueso calibre, ha habido tiroteos provenientes de estos supuestos pueblos originarios, digamos, que reclaman, vaya a saber qué cosa, bajo la violencia, han asolado, digamos, han prendido fuego instalaciones, ha habido desmanes de todo tipo y armas de fuego de muy importante calibre, más allá que las vemos en el propio video, la Infantería de Marina chilena en apoyo a la policía, Carabineros, que son los chilenos, tuvo que colaborar porque estaban desbordados. De manera tal que en la Argentina uno puede dialogar y hay, nuestra Constitución del 94 prevé el reconocimiento de los pueblos originarios, tenemos una legislación respecto a la recuperación de tierras ancestrales, hay comunidades que se incorporan, miles de hectáreas que se han entregado. Ahora, cuando hay violencia, a mí no me importa de qué etnia provienen, si son negros, amarillos o blancos, o del color que sean, o de la religión que sean, o de la etnia que sean. Se convierten en delincuentes. Y en realidad lo que ha ocurrido en la Argentina es que la mala concepción por parte del gobierno kirchnerista de pretender que estos gobiernos son afines a su pensamiento ideológico, y el propio Jones Wallace en su última carta también los ha rechazado, y muestra efectivamente que estos son grupos radicalizados, violentos. Yo he visto una opinión razonable de la gobernadora de Río Negro, Arabela Carreras, pero sus legisladores, y esto hay que tenerlo en cuenta para que los rionegrinos lo tengan en cuenta y el resto de las provincias, Chubut y Neuquén también, esos legisladores que en los gobiernos provinciales parecen estar en desacuerdo con el gobierno nacional, vienen al Congreso Nacional y terminan votando junto con el kirchnerismo, que después tiene esta política de franquearles el paso a estos insurrectos que toman el Parque Nacional de Villa Mascardi, o lugares en Esquel, o lugares en distintos lugares. Por eso yo también reclamo que
la ciudadanía lo entienda, pueda diferenciar, los ciudadanos de Bariloche, los ciudadanos de Río Negro puedan diferenciar entre votar, por supuesto, no al kirchnerismo, que le ha ido ya muy mal en las PASO, pero tampoco a los gobiernos provinciales que después son socios del kirchnerismo en contra de sus propios beneficios. Por eso nosotros ahí tenemos a Aníbal Tortoriero, que es nuestro candidato, que no va a ser cómplice de lo que está ocurriendo en la comarca andina. Lo mismo pasa con Nacho Torres en Neuquén o en el resto de las provincias. Milman, muchas gracias. A usted, Diego, gracias. Bien, José María, ¿estás ahí? Hay un pequeño delay, yo conté 5, como entre el trueno y el relámpago. Sí, ahí está. Bien, te pido una última reflexión y ya desde ya te agradezco y después seguimos. Quería responder las dos preguntas que hicieron ahí. Primera pregunta, ¿qué hace un Estado democrático? El origen del Estado en el siglo XVIII es que nosotros le entregamos el dominio de las armas y el monopolio y la violencia al Estado. No puede venir un ciudadano con un arma de guerra a pedirme que yo renuncie a ese dominio. Ahí se basan los estados modernos. Esa es la democracia. No le queda nada más a un Estado que atacar con toda la fuerza del Estado de Derecho a aquel que quiera alzarse las armas contra compatriotas. Y la segunda pregunta sobre el terrorismo. Y digámoslo con nombre y apellido. Hay un sector de la izquierda, por las dictaduras traumáticas y sanguinarias de nuestro cono sur, que cree que el terrorismo solo es terrorismo cuando hay agentes de Estado involucrados, el famoso terrorismo de Estado. Pero no podríamos ocupar esa definición de terrorismo para hablar de Al-Qaeda, de IRA, de la ETA, de las FARC, que son grupos terroristas. A mí me parece básicamente que la definición de terrorismo que ocupa una parte de la izquierda no solo es antojadiza y conveniente electoralmente, sino que además es deshonesta intelectualmente. José María, muchísimas gracias por esta conversación. Abrazo, ahí buenas está. noches. Bueno, quiero hacer una actualización, porque siempre nos ocupamos de Mascardi o de lo que pasa en el sur cuando pasa algo desafortunado como un incendio, vandalismo o terrorismo. ¿Qué hizo el gobierno en estos días desde que prendieron fuego el Club Andino? ¿Pasó algo? ¿Se avanzó algo en la investigación? No, las investigaciones no avanzan. Hay una sola fiscal federal que es la que está tratando de llevar adelante las investigaciones. Tiene muchas dificultades para avanzar en estas investigaciones. De hecho, había renunciado y retomó. De hecho, Silvia Little había renunciado, retomó. El gobierno finalmente mandó a algunos gendarmes al sur porque no le quedaba otra alternativa. Pero, ¿cuál es el problema? Que el mensaje que se dio es un siga-siga. Incluso el Senado le dio hace una semana media sanción a la prórroga de la Ley de Emergencia Territorial Indígena, de la cual hablamos acá, porque dijimos, es de alguna manera el marco legal del cual se agarran estas organizaciones para ocupar y asegurarse, ocupar terrenos que no les pertenecen y asegurarse que no van a ser desalojados. La ley que los ampara en esto es esta Ley de Emergencia Territorial, que viene siendo prorrogada todos los años, y este año el Senado ya le dio media sanción. Que dice algo así como no innovar ahora, claro, no discutamos eso. Pasa que elige hacer un censo que tiene que hacerse desde el 2006, y el censo está hecho en algunas provincias un poco más, un poco menos, pero en general en la provincia del sur no supera el 35%. Ese censo que está hecho por las agrupaciones que se anotaron para hacerlo, es el que dice, bueno, estas tierras efectivamente, ancestralmente fueron tomadas. Estas agrupaciones que están tanto en la de Ternero como en Mascardi no se quieren ni siquiera anotar. Bien, ahora vamos a una noticia de último momento. Muy bien, Pablo de León. Bueno, el gobierno llegó a un principio de acuerdo con los laboratorios, va a retrotraer los precios de los medicamentos, esta discusión que había de extender el congelamiento al 1 de noviembre, y esto va a durar hasta el 7 de enero, la misma fecha en la cual se congelan los precios de los alimentos. Parte del acuerdo que se llegó en los laboratorios es eliminar la palabra congelamiento y hablar de una estabilidad de precios. Pero no de octubre, de noviembre. No, ahora de noviembre, estamos a 4 de noviembre. Antier. Exactamente. Está bien, o sea, ahora, a partir de ahora, claro, más o menos. Eso es lo que resulta de la negociación con los laboratorios, con lo cual los precios de lista que estaban el 1 de noviembre van a regir hasta el 7 de enero en una estabilidad de precio, que es el término que se acordó entre los laboratorios. Falta la respuesta final
mañana, pero seguramente va a ser esto un acuerdo para mantener en paz el tema de los medicamentos por un tiempo. Bueno, supongo que si diferenciamos a las personas en las que van a dormir felices o menos felices a la noche, Feletti hoy va a dormir bien porque lo va a considerar. Sabemos que esto no resuelve la inflación, pero es una conquista. Lo pusieron para esto. Exactamente. Y lo hizo, ¿eh? Para mostrar precios, una lista más grande. Pero que la perdón, anterior. lo hizo no es que van a bajar los precios, lo hizo generó acuerdos que después lo que pase en los anaqueles y en las góndolas, Dios dirá, ojalá bajen los precios, pero lo que digo es, él tenía que exhibir acuerdos. Y acá muestra un acuerdo rápidamente con nada más ni nada menos que los laboratorios, que todos sabemos el peso que tienen los No, laboratorios. pero no logró en el bajar mundo. el precio, manténganlo como está, muchachos. Mantenerlo Pero desde el 1 de noviembre hasta el 7 de de enero. aumento anual que habían denunciado sigue vigente, digamos, ¿no? Sí, No es obvio. que retrotrajeron los precios a octubre. o No, a no, los al 1 de anteriores. noviembre. Es que 3 días anunciaron atrás. que van a quedar como el 1 de noviembre. Bien, Sí, sí. Y hay- ahí está. Bueno, vamos a hacer una primera tanda, dale. Bueno, 10 días para las elecciones, se vienen los cierres de campaña. ¿Qué va a hacer frente de todos? Pablo de Leo. Bueno, había una discusión de cómo eran los cierres. Recordemos que los ciudadanos anteriores hablaban... ¿Cómo? No ¿Qué? entendí nada. Perdón, señor. ¿Cómo dice usted? Vamos a reoír. Recordemos que los cierres de campaña del Frente de Todos tenían 5 oradores: Cristina, Alberto, Massa, Máximo y Axel. Ahora se decía que va a haber uno solo, el presidente, que iba a ser este sábado. Pero en virtud de la operación de Cristina en la clínica Otamendi, que salió todo bien, pero igual requiere unos días de reposo, se corrió el acto para dentro de una semana exactamente. 11 de noviembre, también en Merlo, donde se había lanzado en el 2019 la fórmula. Ahora, las dudas es, ¿estará Cristina ese día? No, pero, a ver, las dos preguntas son si está en estado de salud, seguramente sí. El tema es, ¿querrá? Debería tener que Bueno, debería ir. anudar ese frente que tiene sus filtraciones. Debería ir ahí a Debería ir. sellar todo Sobre eso. todo porque ella es mandará el- un video. Digamos, es el aglutinante del frente. Exactamente, es la reserva espiritual del espacio, ¿no? Habrá En un tantos momento complicado. funcionarios en el escenario como en la comitiva que viajó a Roma y a Glasgow, que hasta ahora no sabemos cuántos son, Pablo, porque se dijo que iba con una comitiva pequeña el presidente, después se habló de 60 funcionarios. Sí, pero está Hay alrededor de versiones de las 120 funcionarios. 120 personas que viajaron, incluyendo los periodistas que también fueron, incluyendo gente de todos los ministerios, pero fue una comitiva enorme. Sí, por ahí va. Bien, me parece que ese tema lo va a tomar Diego Leuco. Atención con él, quédense a ver el programa, pero nos queda una tanda más, dale.